¿Cómo están, hermanos? Un gusto saludarles y poder compartir por este medio el tema plenitud humana, un proceso de integración y maduración. El objetivo de este tema es aprender a diferenciar entre el ser y el modo de ser y los aspectos del proceso de maduración. ¿Qué es el ser y qué es el modo de ser? El ser, ¿recuerdan aquel tema anterior que nos compartió Kevin? ¿Dónde radica nuestra dignidad humana? En que soy hijo de Dios. Entonces podríamos decir que ese es nuestro ser. Somos hijos de Dios. Y la diferencia de este ser con el modo de ser. Compartía hoy con mis hermanas en comunidad y Lilian nos decía, el modo de ser muchas veces es copiado, porque a veces somos violentos porque así se nos trató, porque a veces somos de esta forma porque así se nos trató. Entonces a veces el modo de ser a veces puede ser copiado, ¿verdad? Entonces esa diferencia la tenemos que tener clara. Una vez teniendo clara de eso, acordémonos del objetivo del tema, un proceso de integración y maduración. Y quisiera compartir con ustedes las etapas de maduración según Erik Erikson, y él la divide así. Hay muchos que han hecho estas divisiones, pero yo quiero compartirles esta, y es la infancia, que dura desde el nacimiento hasta los 18 meses, la niñez, que es de los 18 meses a los 3 años, preescolar de 3 a 5 años, escolar de 6 a 14, adolescencia de 14 a 20 años, una juventud de 20 a 40, estoy joven, y una adultez temprana de los 40 a los 60 y adultez tardía de los 60 en adelante. Estas son unas etapas de maduración. Incluso hay unos psicólogos que leo en un libro que se llama Cómo sanar las 8 etapas de mi vida, que abarca estas etapas desde el momento de la concepción. A mí me encanta esa, no la recuerdo y no la tengo, por eso no se las recuerdo. Pero me encanta esa etapa porque viene desde el momento de la concepción, desde el momento en que nosotros hemos sido concebidos, y desde ahí empieza nuestra etapa de maduración. Voy a recordarles un poquito el concepto de madurar. Madurar es vivir con intensidad y no saltar obstáculos de nuestra vida y así superarlos. Voy a decir, madurar es vivir con intensidad el momento, la situación que te está pasando ahora, y no estar tratando de saltar los obstáculos, dificultades o problemas que estamos viviendo y aprender a superarlos. Eso es madurar. Ahora, plenitud. Plenitud es el estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento máximo de perfección o desarrollo. Maduración. Proceso mediante el cual un ser vivo crece y se desarrolla hasta llegar a su punto de plenitud. Entonces, vamos a tener claros estos conceptos porque de esto vamos a estar hablando. Para iluminar este tema, me gustaría presentarles un poquito de la vida de Pablo, al cual amo, porque me parece un hombre que sabe quién es y se faja por el Evangelio. Y ya vamos a ver de él. Pero antes quisiera que leyéramos Hechos 1:3. En aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. A Esteban lo enterraron unos hombres piadosos e hicieron el duelo por él. Saulo, por su parte, perseguía con furor a la iglesia, entraba en las casas y se llevaba por la fuerza a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Vemos a un Saulo que persigue a los cristianos, un hombre influyente. Pablo era un fariseo
influyente y de arrastre. O sea, acuérdense de Esteban y cuando lo apedrearon, y Pablo estaba justamente en ese juicio cuando dijeron que había que apedrear a este. Pablo era un hombre muy religioso. O sea, habían 600 preceptos, los 600 preceptos los cumplía. Era un hombre estricto, ¿cómo se diría? Fiel, responsable, metido a rollo, pues. Pero vamos a seguir leyendo y quiero que vayamos a ver Hechos 9. Vamos a leer el versículo 1. Entre tanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara. Vamos a irnos a el 6, que dice: levántate y entra a la ciudad y ahí te dirán lo que debes de hacer. Cae del caballo, escucha la voz de nuestro Señor Jesús que le dice: ¿por qué me persigues? Y luego venimos al versículo 6 que dice: levántate, entra a la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Vamos a irnos al 11. Y el Señor le dijo: levántate, vete a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Está allí orando. O sea, Pablo no estaba sentado, no estaba dando lástima, no estaba llorando, estaba ahí orando. Me llamó poderosamente la atención esto. Vamos al 20. Pablo empezó a predicar en las sinagogas, proclamando a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Se acaba de caer del caballo, recobra la vista y empieza a predicar. 22. Pero Saulo se sentía cada vez más seguro y discutía con los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Ya va adquiriendo madurez, ya va adquiriendo seguridad. Porque a veces cuando empezamos, pues que nos tiembla las piernas, que me tiembla allá, que me tiembla, pero cuando a medida que vamos dándonos, abriéndonos, dejándonos hacer, el Espíritu Santo obra en nosotros. En el 23, algún tiempo después los judíos decidieron matarlo. Vámonos al 27. Entonces Bernabé tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles porque le tenían miedo. Les contó cómo él, camino a Saulo, había visto al Señor y les había hablado, y con qué convencimiento había predicado en Damasco el nombre de Jesús, predicando con valentía el nombre del Señor. En el 29 dice: hablaba y discutía también con los judíos de procedencia helenista, por esto estos decidieron matarlo. Aquí lo que quiero es ver un poquito de la conversión de Pablo, de ser un perseguidor a ser perseguido. Metámonos un poquito en el concepto de Pablo, el concepto que él tiene. Pablo se presenta en todas las cartas como apóstol de Jesús. Esto tiene ya, pues, ¿para qué seguir leyendo? Ya sabemos que ese es el concepto que él tiene de él mismo. Primera de Corintios 9:19. Siendo como soy plenamente libre, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos los que pueda. Pablo estaba bien. Podríamos decir que Pablo, lo que acabamos de leer, era un hombre pleno, es un fariseo que cumplía, un fariseo que posiblemente tenía dinero, un hombre influyente, que tenía seguidores que andaban con él. O sea, ¿qué más necesitaba Pablo? Siendo libre, se hace esclavo para ganar a todos los que pueda para el reino, para Dios. Vamos a seguir 2 de Corintios 10, del 10 y 11.
Segunda de Corintios 10. Porque las cartas, dicen algunos, son severas y fuertes, pero en persona es poca cosa, y sus palabras despreciables. Pues sepa quien dijo esto, que lo que decimos por carta estando ausente, lo llevaremos a la práctica cuando estemos presentes. Seguramente en las comunidades se decía, pero es que mira este chaparrito que es poca cosa, y las cartas que manda tan como las leemos ahora, qué fuertes, qué regañador. Pero Pablo dice, sepa el que dice esto, que lo que escribimos lo llevamos a práctica, porque él sabe que él tiene coherencia. Yo me imagino que Pablo llegaba a las comunidades más a amar más, y no significa que el que corrige no ama, pero me refiero a amar, a estar con ellos, a conocerlos, a observar, a ver que está, como cuando nosotros llegamos a nuestra comunidad, que nos interesamos, que el enfermo aquí, allá, y por carta, ahora sí, pues aquí está lo que yo observé. Pero a él se le dice, es que dicen algunos que las cartas son severas y fuertes, pero en persona es poca cosa y su palabra despreciable. O sea, también habían ataques, no es que solo era fácil la cosa. Bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante lo de los ataques. Segunda de Corintios, vamos a irnos siempre, Segunda de Corintios 10, 17, 18. Pues el que quiera enorgullecerse, que lo haga en el Señor. Porque no es quien se alaba a sí mismo el que es aceptado como justo, sino aquel que es alabado por el Señor. Vámonos un poquito más adelante, Segunda de Corintios 11, el 5. Pues creo que en nada soy inferior a esos superapóstoles, porque habían comparaciones que aquellos superapóstoles, que aquí, que allá, que han surgido otros, que no sé qué más, que hacen caer agua, que nada, agua, fuego del cielo y todo eso. Pero él dice, pues sepan que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Acuérdense del concepto, ¿va? Vamos a ir leyendo un poquito más allá. Vámonos al 16. Les pido una vez más que nadie me tome por impertinente, o en todo caso acéptenme como tal y permítanme que yo también me enorgullezca un poco. Y ya que de enorgullecerse se trata, lo que diré no procede del Señor, sino de uno que dice impertinencia. Está enojado, creo yo. Pero son tantos los que se enorgullecen de honores humanos, que también yo me voy a enorgullecer. Escuchen pues, son hebreos, también yo. Israelitas, también yo. Descendientes de Abraham, también yo. Ministros de Cristo, voy a decir una impertinencia más. Más que ellos, lo soy yo. Los aventajo en fatiga, en prisiones, no digamos en palizas, en las muchas veces que he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos los 39 golpes de rigor. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he naufragado. He pasado un día y una noche a la deriva en alta mar. Los viajes han sido incontables, con peligros de cruzar ríos, peligros provenientes de los asaltantes, de mis propios compatriotas, de paganos, peligros en la ciudad, en despoblados, en el mar, peligros por parte de falsos hermanos, trabajo y fatiga, a menudo noches sin dormir, hambre, sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. A todo esto hay que añadir la preocupación diaria que supone la atención por todas las iglesias, porque ¿quién se debilita sin que me debilite? ¿Quién se encuentra en ocasión de pecar sin que el fuego, sin que el celo devorador me coma por dentro? Aunque sí es necesario enorgullecerse, me enorgulleceré de mis debilidades. El Dios Padre de Jesús
El Señor sea bendito por siempre. Precisamente para que no me valoren más de la cuenta, tengo una espina clavada en mi carne, un representante de Satanás encargado de hacerme sufrir para que no me enorgullezca. He rogado 3 veces al Señor para que me aparte esto de mí, y otras tantas me ha dicho: te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Cuando me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Aquí ya me había pasado al capítulo 12. Y es porque Pablo sabe lo que es. Él sabe quién es. Y podría decir: ay, no, qué prepotente, porque presume sus digamos, sus fatigas. Es que él sabe lo que es. Él sabe que se ha fajado. Dice, ¿quién se ha encontrado en ocasión de pecado sin que a mí me coma el celo por tu alma? O sea, sabe la misión que tiene, sabe quién es, sabe lo que ha dado por el Evangelio. Y no es una impertinencia desde mi punto de vista, es simplemente saber quién es. Pero vamos a irnos un poquito más adelante y vamos a ver. Tiene un concepto claro, coherente con el concepto, coherente con lo que él piensa de él, del mismo. Y vamos a irnos a Gálatas 2:20 para ver en dónde, cómo se siente pleno Pablo, ¿verdad? Acuérdense, yo les estaba diciendo, aparentemente Pablo, cuando era Saulo, era un hombre pues pleno, tenía plenitud humana, pero ahora quiero que escuchen Gálatas 2:20. Dice: ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Ahora en mi vida terrena vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esa es la plenitud. Yo resumiría: plenitud, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos a escuchar Gálatas 6, vámonos a irnos hasta el 6:14. En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Voy a repetirla. En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea la cruz. Porque para mí el mundo está crucificado y yo estoy crucificado para el mundo. O sea, estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Eso ya no tiene importancia. Y acuérdense lo que dice: jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la cruz que estaba presumiendo hace poco? Fatigas, dolores, hambriadas, sed, apedreadas. Todo lo que les mencioné anteriormente. De eso presume. Ahí es pleno. Vamos a leer Filipenses 1:12. Hermano, quiero que sepan que mi situación ha contribuido al progreso del Evangelio. ¿Cómo dice? Hermanos, quiero que sepan que mi situación ha contribuido al proceso del Evangelio. ¿Y tu situación? ¿En qué ha contribuido? O sea, la situación que estás viviendo vos actualmente, sea cual sea, ¿en qué ha contribuido? ¿Ha contribuido a la causa de Jesús? Les dejo la pregunta. Y me voy a ir al 13
la Guardia Imperial en pleno y todos los demás han visto claro que si llevo cadenas, las llevo por Cristo. Cuando Pablo es más pleno, cuando Pablo está en el proceso de maduración, en plenitud, es cuando estaba preso, cuando llevaba cadenas. De ser libre me convertí en esclavo para que otros vengan a Cristo. Y ahí está su plenitud, ahí está su esplendor, su máximo. Me encanta Pablo. Y ahora vamos al 23. Dice, vamos a ver el 21. Para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Me encanta porque dice aquí, me encanta porque dice en una aquí más adelante dice que se siente como entre la espada y la pared. Por un lado se quiere morir para irse con Cristo y dejar de sufrir, pero por otro lado dice, me quiero quedar porque ustedes me necesitan. O sea, qué plenitud, qué convicción de tener a Cristo, de decir, me necesitan, hermano, y no con prepotencia, no alardeando ni nada, no, simplemente es porque así lo vivió, porque esa fue su vida, una coherencia con el Evangelio, con Cristo, un darse completamente. Filipenses 3, vamos a leer Filipenses 3, 8. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Plenitud. Nada, dice, vale la pena si se compara con Cristo. Todo es estiércol. Todo es estiércol con tal de ganar a Cristo. Y ahí vamos, por el mundo, anteponiendo cualquier cosa antes de Jesús. No sé si es desde el concepto o desde mucho atrás que estamos como perdidos. Y hablábamos eso con nuestras hermanas por la mañana, que muchas veces es ese concepto que tenemos perdido. Santa Catalina, en las visiones que miró a Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista, Zacarías saca a Isabel con el niño y lo lleva hasta cierto punto para que ellos se vayan y se adentren más al desierto. Juan creció sin papá y a medias mamá, porque también Santa Isabel tenía que estar viniendo a atender el hogar y a su esposo. Entonces dice que a Juan lo iba a visitar y a dejarle las cosas que necesitaba un cercano del poblado. Juan crece solo. Y Juan en ningún momento dice que si hubiera tenido papá y si hubiera tenido a mamá y aquí y allá y que me hizo falta esto, que tuve esta carencia, que tú... Plenitud. Se alimentaba de frutas silvestres. Y dice que los animalitos del desierto le enseñaban dónde estaba el agua y algunos alimentos. O si había un peligro le avisaban. El Espíritu Santo era quien nos formaba en el desierto. ¿Cuál es el desierto de nuestra vida? Porque quizás esos desiertos que nosotros pasemos es ahí donde Dios te quiere decir, mira, Iris, esta sos, danos la chepia, pues, aquí.
Porque si no sabes quién sos, no vas a tener una plenitud. Vas a estar viviendo de cualquier forma menos de lo que sos. Entonces, lo que sos no va a tener coherencia con lo que haces. Y por ende, no vas a llegar a ser pleno. Vas a tener títulos, vas a tener posiblemente dinero, vas a tener cualquier cosa. Y aparentemente, y vemos muchos casos de gente que podríamos decir, pero esto está en lo máximo. Esto está en lo máximo. Quizás en puestos humanos, pero ¿y la plenitud? ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de esos artistas famosos que dicen, después de un concierto que llenaron no sé qué estadio, llegaron a su habitación y se sentían solos? Porque no hay plenitud. Pablo en la cárcel, ahí encadenado, me imagino que chuco, sin aseo, ahí era pleno. Ahí estaba diciendo todo es basura comparado con Cristo, porque él sentía ahí en su cárcel, en su momento, esto es todo lo que ocupo, esto es todo lo que yo ocupo. Juan el Bautista creció en el desierto porque Herodes quería matar a todos los niños nacidos en aquel año que nació el mismo Cristo. Acuérdense que Juan y Jesús eran contemporáneos, se llevaban meses, entonces le iban a dar corte chaleco si lo encontraba. Tenía que estar en el desierto. Pero el desierto, en vez de deformarlo, lo formó. Pero porque se dejó hacer. Porque se dejó hacer. Y ahí esa es una palabra clave de nuestra Madre Conchita: dejarse hacer. Bueno, yo me emociono con Pablo. Vamos, porque Pablo también me dijo que le diera unas recomendaciones. Así que les voy a dar unas recomendaciones para Totus tu María. Y es Gálatas 2:14. Gálatas 2:14. Viendo pues que su conducta no estaba de acuerdo con la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos. Escuche bien. Viendo pues que su conducta no estaba de acuerdo con la verdad del Evangelio, dije, ¿a quién? A Pedro, al Papa, ¿va? En presencia de todos: si tú, que eres judío, vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a los de origen pagano a comportarse como judíos? Comunidad Totus tu María, estamos llamados a vivir coherentes con el Evangelio y a estar ojo al Cristo, no para llevarnos la vida, no para contarnos las costillas, para salvarnos. ¿Me escucharon? Para salvarnos. Pidámosle a Dios que ese celo, ese fuego, que cuando yo mire que Iris está en peligro de caer en pecado, me devore el fuego por dentro y que actúe de esta forma. Pablo corrigiendo a Pedro. Pedro comió y a Pedro le lavó los pies Jesús, a Pablo no. Podría haberse sentido inferior. No, yo no conocía a Jesús. No, si es que este es el Papa, esta es la piedra. Todos somos conocedores de Cristo y todos podemos ser iluminados por Cristo para salvar a otro. Gálatas 6, vámonos al mismo Gálatas 6, 1 al 10. Hermanos, esto es de Pablo para todos, Totus tu María. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que están animados por el Espíritu Santo, corríjanlo con humildad y no te descuides de
tú mismo, que también tú puedes ser puesto a prueba. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán con la ley de Cristo. Si alguno piensa que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno se examine su conducta y sea ella la que le proporcione motivos de satisfacción y no el comportamiento de otros, pues cada uno debe llevar su propia carga. El que está siendo instruido en el mensaje cristiano, comparta con todos sus bienes con el que lo instruye. No se engañen, de Dios nadie se burla. Voy a seguir con el 8. Quien siembre su vida de apetitos desordenados, de ellos mismos cosechará destrucción o corrupción. En cambio, quien siembre según el Espíritu, del mismo Espíritu cosechará vida eterna. Efesios 4, 1, 2. Vamos a ver Efesios 4, 1, 2. Así pues, yo, el prisionero por amor al Señor, les ruego que como corresponde a la vocación a la que han sido llamados, se comporten. Oiga, les ruego que como corresponde a la vocación, alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús, a la que han sido llamados, se comporten. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dijo cuando empecé? Dice, yo prisionero por amor al Señor. Me encanta. Vámonos a ir siempre a Efesios 4, el 17. Pues les recomiendo con insistencia en el nombre del Señor, no vivan como viven los paganos, vacíos de pensamiento. Ahí se lo voy a dejar. Efesios 6, 13. Para no caer en estas faltas que estamos hablando anteriormente, dice, por eso deben empuñar las armas que Dios ofrece, para que puedan resistir en los momentos adversos y superar las dificultades sin ceder terreno. ¿Cuáles son las espadas? Pues, bueno, dice, rodeada su cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe, con la que pueden detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Voy a terminar con Efesios 5, 2. Los he andado de aquí para allá, ¿va? Pero espero que los esté edificando como a mí. Efesios 5, 2. Hagan del amor la norma de su vida, a imitación de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. Hagan del amor una norma de vida. Estos consejos, esto último es un consejo especialísimo que Pablo nos da a todos tú, María. De tarea me gustaría que pudiéramos
yo les comenté en el transcurso de la semana que el proyecto más importante que podemos tener en nuestras manos es nuestra vida. No es tu trabajo, no es nuestra vida. Y ese proyecto va a llegar en plenitud a Cristo en la medida que nos dejemos hacer. Para que nuestra vida tenga una plenitud o este proyecto se desarrolle al máximo, necesitamos tener organización, preparación, objetivos claros y definidos. Organización, preparación, objetivos claros y definidos. Muchas veces ni sabemos cuál es el objetivo de la vida. Entonces, de tarea, escríbalo. ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Preciso, claros, concisos. Que tengamos organizada nuestra vida, que tengamos preparación para saber qué onda, pues, porque a veces andamos con pie aquí, con pie allá. Hablábamos por la mañana y decíamos, es que posiblemente, la Virgen Santísima tenía claridad de su misión, de su concepto, pues, fue inmaculada desde su concepción. Nosotros ni siquiera sabemos, nosotros hemos quizás heredado muchas heridas, pero que no sea obstáculo, que eso no sea la excusa, que no sea eso lo que está saltando y tratando de saltar. No, conste, que la maduración no es por edad. Un cipote de 14 años puede ser más maduro que alguien de 40, perfectamente. ¿De qué se trata? De que vivas con intensidad lo que te está tocando vivir hoy. ¿Cuál es mi día hoy? Ok, agárrelo, compa. El toro por los cuernos, lo agarro, lo enfrento, lo amo, lo conozco. Me dedico a vivir con intensidad que el toro. ¿Me toca? Pues me toca, pues. Esto me toca, agárrelo, ámelo, vívalo con intensidad y supérelo. Porque si usted está con el toro y más lo amansa y más lo echa y más lo deja ahí, le va a tocar volver a pasar con el toro hasta que superes 60 años con el mismo toro porque no lo superaste, O sea, lo que ahora estás viviendo, dígale a Jesús: Espíritu Santo, háblame. Ayúdame a entender cuál es el objetivo de lo que ahora estoy viviendo. ¿Qué quieres que aprenda, Jesús? ¿Qué quieres que aprenda yo hoy para poder superarlo? Que la gracia del Espíritu Santo nos inunde, nos llene y que nos ayude a dejarnos hacer. Les recomiendo una hora ante el Santísimo Sacramento con un librito y decir: Señor, mira las etapas de mi maduración, mi niñez, es que hay cosas que ni sé. Mi infancia fue quizás truncada por un evento traumático que todo este tiempo he querido olvidarlo. Agarre un cuaderno, un lápiz y váyase ante Jesús. Señor, si es muy traumático, busque un especialista, el director espiritual, para que le ayude. Si no, deja que el Espíritu Santo te haga. Y escribí. Etapa número 1. Ayúdame, Jesús, a superarla. Si hay algo, un vacío, una herida que dejé ahí, ayúdame. Porque quiero hoy, a mis 30, 25, 28, 40 años, sentirme pleno. Independientemente de tu situación. Independientemente de dónde estés. Pablo, al que acabamos de citar hoy, estaba encarcelado. Estaba con cadenas. Y Lilia nos comentaba por la mañana: muchos van a llegar a tu vida a querer sacarte de la cárcel. Acuérdense la película, que Pablo estaba en la cárcel y llegaron unos amigos, unos discípulos no conocidos a querer sacarlo, pues, a romperte la verja para sacarte. No deje.
Muchos van a estar ahí como esas mamás nenecas que quieren sacarte de la cárcel. No, deja. Vive esa cárcel, vive el desierto. Agárrelo, ámelo con intensidad. ¿Ah? Que de aquí vamos a salir santos en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima emisión por el mismo canal de la drama. Nos vemos, chicos, el 29 en la evaluación. Y próximamente voy a estarles enviando los avisos. Bendiciones. Espero que los haya edificado. Y si no, pues llámenme y hablamos para ver cuál era el objetivo del tema. Y nos vamos a edificar juntos. Yo sé que si tienen algún comentario, háganlo, porque esto ayuda a que crezcamos juntos. El cielo nos espera. Bendiciones.